Gracias y buenos días. Voy a intentar... sí, está un poco lejos quizá. Sí, gracias. Voy a intentar resumir un poco el documento que está colgado en la web, entre otras razones, porque el documento es un poco extenso y la verdad es que Antonio nos había pedido sobre todo nada más que 5 folios, que lo ha cumplido estrictamente María José, pero que yo no lo he cumplido porque se ve que cuando empiezo a pensar en una cosa no puedo parar, se ve que esto es así. Entonces os pido incluso disculpas porque el documento sea, creo que el doble de lo que se había pedido. No sé si al intentar resumirlo perderá un poco de coherencia. Para empezar, yo quería hacer unas reflexiones de carácter general sobre las agencias de evaluación, cómo surgen y que surgen en principio con el propósito de promover el uso racional de los recursos públicos, mejorar la calidad, establecer normas de excelencia en el aprendizaje y en la enseñanza. Y en el caso de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, optimizar la investigación mediante el establecimiento de estándares objetivos, de exigencias aplicables a los funcionarios de carrera, de los cuerpos docentes, universitarios, de las escalas de profesores de investigación, investigadores científicos y científicos titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la instauración de un sistema de pago por mérito. Es un pago no muy alto, creo que son 130 euros, ¿verdad? Pero se establecía un sistema que ya estaba introducido, por ejemplo, en Estados Unidos. Con la instauración del pago por mérito, se pretendía, además, en el terreno educativo, primero, elevar el nivel cualitativo de la educación. Y asimismo, en el terreno de la investigación, aumentar la producción científica y su difusión tanto nacional como internacional. Tercero, favorecer la repercusión de esa producción científica en la sociedad. Y cuarto, fomentar la investigación aplicada aumentando la transferencia tecnológica. De este modo, las agencias nacían con la voluntad de potenciar la universidad como espacio primordial y estratégico en el desarrollo de la investigación. Yo creo que también habría que hacer mención, aunque solo sea de paso, el hecho de que cuando surgen estas agencias también se estructuran, tanto en su organización como en sus funciones, en un contexto en el que aparecen ya los rankings de las universidades. Y yo creo que son asociables, no solo por el control de los recursos públicos, que también no hay más que ver la época en la que aparece para darse cuenta que las agencias también expresan una voluntad, digamos, de la administración pública por autocontrolarse en sus gastos, ¿no? Aparecen también los rankings de las universidades y por lo tanto el deseo también de instrumentar medios para intentar que las universidades españolas también aparezcan en los rankings internacionales. El asunto de el momento en el que surgen y cuando se estructuran sus funciones aparece precisamente por la cuestión de los rankings y por la cuestión del control. Aparece lo que podríamos llamar la externalización del control de la investigación y la docencia, porque las agencias son eso, la externalización del control. Aparecen como organismos que controlan a investigadores, a docentes, etc. Y por lo tanto también aparecen asociadas a un término que se toma prestado no por las propias agencias, sino por quienes las crean. También aparece asociado al término de la competitividad, que tenía mucho que ver evidentemente con el deseo de aparecer y favorecer por parte de la administración la aparición de las universidades españolas en los rankings de excelencia mundial. Yo creo que la primera que se hizo en los
rankings, creo que la única universidad que aparecía era la Autónoma de Barcelona dentro de las 500 primeras, lo que provocó pues no una sensación de pánico, pero preocupación sí. No les desarrollo toda la cuestión relativa a las agencias autonómicas que se crearon, pero sí señalarles que en todo caso la aparición de las agencias es una tendencia a nivel mundial que surge desde el año 1978 en adelante y que desde luego primero se hace en el mundo anglosajón y luego en Estados Unidos es donde se afirman y se crean las mejores aparentemente y luego se trasladan también a nivel europeo. Quiero decir que a nivel europeo en los lugares donde esa tradición de externalización del control no existía, porque en Gran Bretaña también existía y por lo tanto, o por lo menos aparecieron mucho más rápido que en España y que desde luego en la Unión Europea en general. Es decir, que en realidad lo que se hace es cuando se inscribe la creación de las agencias españolas dentro de esa, digamos, tendencia generalizada a la creación en Europa de estas agencias por una voluntad de transparencia, pero también por una voluntad de incluir las universidades europeas en los rankings de excelencia, porque también si en España existía el problema de que dentro de las 500 primeras estaba solo la Autónoma de Barcelona, es que a nivel europeo figuraban en los primeros lugares las universidades inglesas, pero había incluso en esos rankings, no en posiciones muy favorecidas, precisamente universidades alemanas y universidades francesas, que de por sí han sido siempre consideradas en sus sociedades como representativas de la excelencia en la enseñanza. ¿Qué han significado? ¿Tú controlas el tiempo? Que me puedo extender y no quiero ofender a nadie. ¿Qué ha significado la aparición de estas agencias? Pues la verdad es que lo que han significado es dar un valor añadido. Las acreditaciones que se conceden, las evaluaciones que hacen, van dirigidas a dar un valor añadido tanto a las universidades como a los proyectos, como en los casos de acreditación a los docentes e investigadores que se presentan. Había existido otra forma de evaluar. Ustedes recordarán que al principio las universidades tenían pues, servicios dirigidos a la evaluación y eso fueron los primeros de todo. Y esos servicios estaban dentro de las propias universidades y se organizaron un poco sobre la base de la negociación entre profesorado, alumnado y gobierno de las universidades. Pero se produjo un cambio del sistema evaluatorio y se va de la evaluación interna a la evaluación externa. ¿Por qué se hace? Bueno, yo creo que no se hace únicamente por inscribirse en una tendencia que estaba resultando exitosa en el conjunto europeo y desde luego en el anglosajón. Exitosa quiero decir porque se estaba creando en todas partes, sino que también obedece pues, a un cambio de la concepción de qué era la enseñanza superior. Es decir, hasta que mientras el sistema fue interno, todavía pervivía de alguna manera, ya hace unos años que no, pervivía de alguna manera que la universidad tenía que estar asociada, la enseñanza universitaria tenía también una inspiración política, si ustedes me permiten usar esa expresión. Me refiero al hecho de que se pretendía también crear a través de la universidad la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, primaba la necesidad de estándares mínimos de calidad. Es decir, cuando la
no me sale. No, mientras fue interna la evaluación, se ve que estoy perdiendo el lenguaje. Mientras fue interna la evaluación, la idea de la equidad, de la igualdad de oportunidades, no solo se pensaba en términos de dotar de becas, sino también de qué calidad se exigía. Por lo tanto, cuando cambia la concepción de qué debe ser la enseñanza universitaria, es cuando también se produce la voluntad de externalizar la evaluación. Es decir, que tampoco es casual la creación, ni es que la otra estuviese fracasando, sino que obedecía a otra concepción. Una concepción que gradualmente perdía terreno. Volviendo sobre la evaluación externa, de alguna manera afecta a la autonomía de las universidades. En cuanto se hace un sistema que opera sobre las universidades, sobre sus cuerpos docentes e investigadores, aunque el reclutamiento de los evaluadores venga de las propias universidades, pero en todo caso siempre son organismos externos a ellos que de algún modo se convierten en las llaves para legitimar tanto la investigación que se hace cuanto pues la carrera docente, como ustedes saben. Lo que se pretende mediante la evaluación externa, sobre todo en las universidades públicas, es un mejoramiento individual, colectivo e institucional. Colectivo de cada universidad, individual de cada investigador e institucional en términos de cómo enfrentar los problemas de la Universidad Española en general. No digo que esto, cómo mejorar la Universidad Española en general, haya sido la tarea de los evaluadores, que pienso que también de algún modo, creo que su voluntad y su maneras de evaluar también tienen que haber estado condicionadas por su deseo de mejorar la Universidad Española. Pero en todo caso sí ha animado lo que podríamos llamar la voluntad política de crear las agencias y de atribuirle funciones a las agencias. Hay quizás alguna observación que hacer, que las agencias son cuasi monopólicas, porque son ellas las que tienen, tanto la NECA como la CNA, por ejemplo, tienen atribuido el control. Y se han convertido, y no es una expresión peyorativa ni pretende enjuiciar a nadie, pero porque yo creo que muchos evaluadores y las agencias mismas han intentado, a veces con pocos medios, también hay que decirlo, con pocos medios, cumplir los objetivos que se les han propuesto, ¿no? Pero se han convertido en policías del saber. Y creo que eso es una realidad que todos contrastamos. Bueno, ¿qué se pretende con el valor añadido? Pues yo creo que en parte como establecer un sistema de aseguramiento. Las agencias lo que pretenden son eso, en términos generales, no las agencias de evaluación únicamente, sino en términos generales, las agencias lo que pretenden es que asegurar a los proveedores y asegurar a los demandantes que el servicio que se les presta es excelente, o al menos es de calidad. De manera que todas las agencias de evaluación, y ya no me refiero a estas en concreto, sino a aquellas que incluso formulan juicios sobre la gestión política, la gestión administrativa, de organismos incluso del Estado, porque también hay que decirlo, las agencias de evaluación nacen en Europa asociadas al control, a una voluntad ciudadana de control y transparencia de la gestión pública. Y los últimos en
creo en incorporarse a esta tendencia. Creo que en Latinoamérica, donde también se están abriendo muchísimas agencias de evaluación, México, por ejemplo, es uno de los países donde esa corriente ha cuajado más pronto, pero también en Argentina. Esa voluntad de asegurarles que el producto es de calidad inspira decididamente las funciones de las agencias. Pero también se tiene que basar en el principio de responsabilidad, de participación y de transparencia. Y también tendría, y estoy hablando en términos generales, no de la agencia de evaluación española, universitaria, sino me estoy refiriendo a todas las agencias. Tienen que cumplir esos tres principios: responsabilidad, participación y transparencia. Y una escala de valores clara y conocida, sin que puedan darse con la aplicación de esa escala de valores, criterios, si queremos llamarlo así, sin que pueda emerger agravios comparativos. ¿Cuáles son los resultados? Por ejemplo, en España. Bueno, los resultados, yo creo que podríamos tener algunas divergencias de opinión, aunque he observado que hay una coincidencia en que hay que mejorar y que las lagunas que existen, pues resolverlas, ¿no? Se han logrado los objetivos del aumento de la calidad y de la excelencia en las universidades. Se ha logrado que los procesos evaluatorios conduzcan a un mayor conocimiento y difusión de la producción científica en España, me refiero con carácter internacional. Se ha logrado a su vez que lo que podríamos denominar la transferencia de conocimiento a la sociedad se haya dado, que era también uno de los principios de las agencias. Sí y no, es decir, en algunos aspectos sí, en otros yo creo que no, porque la calidad en la enseñanza es multicausal y por lo tanto está sujeta a dimensiones diversas, y dada la complejidad de actores sociales que entran en juego, desde estudiantes, instituciones, campos disciplinarios, concesiones de calidad, modalidades pedagógicas, yo creo que ese vasto mundo de diversidades, yo creo que no ha entrado ni en la estructura ni en las funciones atribuidas. Sin entrar siquiera a valorar que evidentemente las agencias también sufren pues el impacto de las orientaciones políticas de los gobiernos. Los ministros de educación, las elecciones hacen cambiar a los ministros de educación, y no solo les hacen cambiar con relativa frecuencia, sino quizás no con tanta relativa frecuencia, pero lo que sí está sucediendo con relativa frecuencia es que cambian los planes, cambian las orientaciones, cambian los sistemas. Es decir, la educación en España es uno de los campos de mayor incertidumbre. De manera que yo he oído, me imagino que todos los que estamos aquí lo habrán oído también, de docentes e investigadores que dicen: oiga, lo que quiera, pero por lo menos 10 o 15 años, que no estemos sometidos a un constante cambio. Incluso en el caso de los sexenios se prepara para un tipo de criterio que después a lo mejor en la próxima convocatoria ya se han modificado. Yo no creo, y también las agencias sufren esos cambios también, incluso las personas que las forman y que las dirigen. Entonces, yo creo que eso es un grave problema que también está presente en el cumplimiento de sus funciones y en incumplimiento parcial de las funciones que le han sido encomendadas. Por otra parte,
también está el tipo de cuestión que me parece a mí que puede ser discutida, de qué se entiende por calidad. Si es evidente que las concepciones de calidad también pueden ser divergentes, y no solo la concepción de calidad tiene a su vez, puede pasar a su vez por un tamiz político, sino que también la concepción de calidad puede también estar influida por la orientación disciplinar, y esa es una realidad que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, yo no estoy nada segura que se haya mejorado gradualmente como se pretendía con la fundación de las agencias, se haya mejorado ni la calidad de la enseñanza ni de la investigación. Sé que hay quien piensa lo contrario, pero desde luego yo no estoy nada segura de eso. Por otra parte, los procedimientos para evaluar una diversidad de saberes y de paradigmas epistemológicos no han sido del todo participativos, sino que me parece que han sido relativamente homogéneos, y ese también es un problema que habría que de alguna manera cambiar. Y la mejor prueba de que tal vez esa haya sido también, bueno, la más común de las quejas contra la agencia, pero yo creo que hay otras, es que determinadas evaluaciones se han hecho de tal manera que dependiendo del área disciplinar del evaluador muchas veces se cambia la evaluación, y esa es una realidad que tampoco resulta ofensiva para nadie, es una realidad que ha sucedido. Yo incluso me he enfrentado a situaciones en las que un mismo artículo era valorado de manera excelente con dos firmas, estoy ahora hablando de la CNA, de manera excelente para uno de los firmantes y de mediocre para otro. Pues ahí tiene que haber algo, ¿no? Porque para que el mismo artículo reciba una valoración en un sentido y reciba la valoración en otro, pues algo tiene que fallar cuando eso puede ocurrir. Por otra parte, yo creo que también nos tendríamos, puesto que las agencias nacen o están inspiradas en un concepto democrático, que es que sean participativas, responsables y transparentes, responsables de lo que hacen y transparentes, yo creo que también habría que establecer que, por ejemplo, desconocemos si las agencias de evaluación han sido sometidas a evaluación ellas a su vez. Desconocemos, por otra parte, en el caso de que se hubieran producido, yo creo que tienen la obligación de cada 5 años someterse a evaluación. Y creo que este año, el 2012, es uno de los que deben estar sujetos a evaluación. No lo sabemos, y en todo caso, si se ha hecho, deberíamos de conocer por quién se ha hecho. Y por otro lado, habría que preguntarse si los usuarios de las agencias no merecen ellos también participar en la evaluación, puesto que ellas nacen asociadas a la profundización de un ideal democrático de control sobre todo de los recursos públicos. Por otra parte, yo creo que el sistema, es una opinión personal, pero refrendada por una variedad de estudios que he consultado, que es un sistema un tanto rígido, que no parece asumir del todo, aunque es verdad que cuando señalaba que incluso para los sexenios cambiaba de un criterio de la anterior convocatoria a la siguiente, pues supongo que también es una voluntad de adecuarse los cambios de criterio, de adecuarse a las transformaciones experimentadas por la educación superior. Pero pienso que la flexibilidad y la capacidad de adaptación de las agencias no ha sido precisamente su característica fundamental. Con el proceso de evaluación ha aumentado la producción científica. Ahí he encontrado una gran diversidad de opiniones. Desde quienes han estudiado la producción científica de los últimos 15 años en España para decir que ya se había iniciado
el aumento de la producción científica y su difusión internacional mucho antes de que se crearan estas, para asociarla fundamentalmente a la asignación de recursos. Vamos a ver si actualmente en el contexto de manejo de los recursos con que nos encontramos, va a disminuir esa producción y va a disminuir la difusión internacional. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a culpar a las agencias de eso? No, tenemos que ser conscientes de que no es un problema de las agencias, que es un problema de los recursos. Y que asumir eso me parece importante. Y yo creo que uno de los efectos que me parece que debemos de pensar en ello es los efectos negativos que está produciendo la evaluación o la reevaluación de la actividad investigadora en la devaluación de la actividad docente. Creo que la universidad evidentemente tiene esas dos funciones y que evaluar positivamente una no debe significar devaluar a la otra. Y esta es una cuestión que creo en la que debemos de pensar. En todo caso, y ya para acabar, porque en todo caso, lo que sí creo que al menos de esta reunión en la que estamos sin ánimo de descalificar ni de crear ningún tipo de polémica, sino un poco ver en qué situación estamos, yo creo que deberíamos de aquí sacar una reivindicación de que las agencias sean participativas, responsables y transparentes. Y desde luego que se sometan no solo a una evaluación ellas, que a lo mejor podría ser europea, sino que se sometan también a la evaluación de los usuarios, porque eso es lo que se hace con nosotros. Entonces yo creo que nosotros también podemos demandar que éstas se sometan a nuestra propia evaluación. Porque si lo que se pretende es aumentar la calidad, la excelencia de la docencia y de la investigación, yo creo que los docentes y los investigadores también tendrán algo que decir sobre eso. No me extiendo más, muchas gracias por la presencia.